Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Pues ya le seguimos, ¿no, Diego? Sí, doctor, ahí voy. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Ok. Ahorita lo adelanto. Ok, me había quedado en color. Los pulmones son de diferente color, dependiendo de tu salud y pues de tu edad, ¿no? En un bebé, en un feto, perdón, el color de los pulmones es rojo, oscuro, pareciéndose al color que tiene el hígado. En un recién nacido, después de respirar, el color de los pulmones se torna rosado. No encontré una imagen real de pulmones de recién nacido, porque en Google no sale, se ve raro cuando lo pones. Pero bueno, y ya los pulmones de un adulto normal son, bueno, un adulto normal son rosados grisáceos. Y por último, los pulmones de un adulto mayor tienen pequeños pigmentos grisáceos negros, ocasionados por el arrastre que sufre pedacitos de carbón por medio del aire y que luego son absorbidos por los linfáticos y se ponen en la pared del pulmón. La consistencia. Los pulmones son blandos y muy elásticos. Esto debido a la elastina que contienen, comparables con una esponja, puesto que no se desgarran fácilmente y resisten presiones internas muy altas, volviendo sobre sí mismos cuando pues pasa la presión. Por ejemplo, cuando respiramos, pues vemos que los pulmones aumentan de tamaño y son capaces de resistirlo. Si los pulmones se rompen, si se rompen sus vesículas, existe crepitación gaseosa, que es el sonido que se hace cuando el gas escapa del pulmón. Configuración exterior. Los pulmones se pueden asimilar análogamente a un cono. Un cono tiene un vértice, una base
dos bordes, uno anterior y uno posterior, y dos caras, una externa que corresponde a la pared costal y una externa que corresponde al espacio del mediastino. La cara externa. La cara externa es convexa y es lisa. Esta corresponde, como ya mencioné, a la pared costal y está, bueno, tiene en su superficie unas cisuras. La primera que voy a mencionar es la cisura horizontal, que va desde el borde posterior, más o menos 6 o 7 centímetros por abajo del vértice, que pues, es el que está arriba. Voy a ver si puedo señalar con algo. Creo que no. Aquí está el vértice. La cisura oblicua es esta. Comienza en la parte posterior y va de atrás, bueno, de posterior hacia anterior, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Y divide el pulmón izquierdo en, en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, que son de igual tamaño aproximadamente. Y luego en el pulmón derecho tenemos la cisura oblicua, que es igual que la del pulmón izquierdo, va del borde posterior, que aquí no se ve, pero está obviamente atrás, y al borde, a la parte de la base del borde anterior, y también tiene la cisura horizontal, que es esta de acá. Esta va del borde anterior, del borde posterior al anterior también, y divide al pulmón derecho en, bueno, junto con la oblicua, divide el pulmón derecho en tres lóbulos: el lóbulo superior, el medio y el inferior, siendo el lóbulo inferior el de mayor tamaño, el lóbulo superior el que le sigue en tamaño, y el lóbulo medio el lóbulo más pequeño. La cara interna o mediastinal, esta básicamente su representación más importante, bueno, su representativo más importante es que cuenta con un hilo. El hilo ya lo había mencionado en la parte de tráquea, me parece, pero bueno, se encuentra a igual distancia del vértice, que es este de acá arriba, que de la base, que es esa parte de aquí abajo, y por el hilo penetran los elementos del pedículo pulmonar. Para describir esta parte interna del pulmón, nosotros vamos a guiarnos a partir del hilo. Vamos a tomar como referencia el hilo porque, pues, como mencioné, es su parte más representativa. Primero tenemos que por detrás del hilo, bueno, para entender esto, vamos a situarnos, a ponernos en contexto, que esta representación está como si fuera una naranja partida, o al menos así le encontré forma, donde está como así. Entonces, esta parte de acá, la parte más que está en medio de la imagen, es el borde posterior del pulmón derecho sería este, del pulmón izquierdo sería ese su borde posterior, y la parte que está bueno, la parte que es más lateral de la imagen, esa parte sería el borde anterior del pulmón derecho, y esta el borde anterior del pulmón izquierdo. Ya teniéndonos en contexto, podemos decir adelante, atrás, arriba y abajo. Como decía, por detrás del hilo se encuentra el canal de la aorta en el pulmón izquierdo, que vendría a ser este canal grueso, de acá, se ve claramente, perdón, este de acá. Y en el pulmón derecho también tenemos un canal, pero es el canal de la vena ácigos, que sería este. También es algo grueso, pero bueno, no tan grueso como el canal de la aorta. Luego, por delante del hilo, tenemos algo muy representativo del pulmón izquierdo, incluso más que en el derecho, que es la escotadura o impresión cardíaca, que vendría a ser esta depresión, se podría decir, que es en donde se va a insertar el corazón. Bueno, no insertar, no, perdón. Donde va a acomodarse, a moldarse el corazón. Y del lado derecho también la tenemos, pero es un poco más pequeña, debido a que anatómicamente el corazón tiende al lado izquierdo. Por arriba del hilo tenemos
la parte ascendente del callado de la aorta en el pulmón izquierdo, que sería esta parte de acá. Y en el pulmón derecho tenemos la impresión de la vena cava superior, que estaría por acá. Y también tenemos la impresión del tronco braquioencefálico, que, bueno, aórtico y también, no, perdón, arterial y venoso. Serían estas dos como impresiones que se ven acá. Después, por debajo del hilo, al menos en el pulmón derecho, tenemos una depresión que aquí no está señalada, pero es esta de acá, que es causada por la vena cava inferior. Y esa sería la descripción de la cara interna o mediastinal. El borde. El pulmón tiene, como ya mencioné, dos bordes. El borde posterior está en relación con el canal costovertebral. El borde posterior es exactamente, a ver si lo puedo pintar. Es este de acá. Bueno, señalé un poco de hueso, pero solamente concéntrese en el pulmón. Es ese de ahí. Está, es grueso, al menos más grueso que el borde anterior, liso y curveado. Como ya mencioné, está en relación con el canal costovertebral y con la cara lateral de los cuerpos vertebrales, obviamente, y también con las articulaciones costovertebrales. Además, también por ahí está en relación con el gran simpático. El borde anterior es más, bueno, en comparación con el posterior, no es tan grueso, es más pequeño. También es liso y es vertical en el pulmón derecho, pero en el pulmón izquierdo tiene una forma como de S, debido a que, pues, como ya había mencionado, en esta parte, en donde está bueno, en donde se acopla el corazón, donde se acomoda el corazón. Entonces tiene como esa forma de S. Los dos bordes, el del pulmón derecho y el del izquierdo, están en relación directa con el esternón, con las articulaciones que unen al esternón con las costillas y con las glándulas mamarias. Bueno, sí. También cuenta con un vértice, como ya había mencionado. El vértice es esa parte que sale de la caja torácica en su parte más alta. Sí, escapa un poquito de ella. Y está limitada por debajo por la primera costilla, que es esta de acá. Ahí está limitada. Tiene dos caras, o sea, se identifican dos caras y cada una se describe correspondiendo a su lado. Más que nada se describen relaciones. En el lado derecho de la cara interna tenemos como relaciones los troncos braquioencefálicos, el arterial y el venoso. Tenemos la arteria subclavia en la parte interna y también tenemos el humo gástrico, que también pasa en relación con la cara interna del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos la carótida primitiva izquierda, que asciende por aquí, exactamente, bueno, por esa parte, y el canal torácico. Después en su cara externa es más sencilla y en las dos tienen la misma relación, tanto el derecho como el izquierdo. Tiene de relación la arteria y la vena subclavia, así como también el plexo braquial y los músculos escalenos. Constitución anatómica. Em, bueno, constitución anatómica, primero se habla de los bronquios intrapulmonares. Ese es el nombre que se le da a las ramas de los bronquios que se dividen en el interior del pulmón o de las vías aeríferas. Al principio se pensaba que estas ramas se dividían de manera dicotómica. Esto quiere decir que había una rama central y a partir de ahí se bifurcaban en dos y después se volvía a bifurcar y así, pues hasta llegar a un final. Pero hubo una persona que se llamaba Ivy que él probó que no era esto cierto, que realmente lo que pasaba era que había un solo tronco central, que es un solo tronco central y de ahí se salían las demás ramas. Se llamaba una división monopódica.
Él llamó a estas ramas que se desprendían directamente del tronco central ramas colaterales primarias. Y esa fue de la base de su clasificación, junto con la arteria pulmonar. La clasificación de Avey, como ya está aquí en la diapositiva anterior, es en eparteriales e hipoarteriales. ¿Qué quiere decir esto? EPA, las ramas eparteriales son las que estaban por arriba de la arteria pulmonar y las ramas hipoarteriales las que salen por abajo de la arteria pulmonar. Aquí vemos que solamente tenemos una arteria eparterial y según la clasificación de Avey, todas las demás son arterias hipoarteriales. Sin embargo, tiempo después, esta clasificación pues ya dejó de servir porque realmente era bastante básica y se comenzó a ocupar otra clasificación que voy a exponer a continuación. La clasificación actual de los bronquios intrapulmonares. Eh, para clasificarlos vamos a ir primero con el pulmón derecho y después con el pulmón izquierdo. Y voy a comenzar con el pulmón derecho. Voy a señalarlos de colores para que se vea más claro. No sé cómo poner otro color, pero bueno. La primera rama que se describe en el pulmón derecho es la primera colateral derecha o eparterial de Avey, perdón, que es esa. La voy a señalar de nuevo. Esta de aquí es la primera colateral de Avey, porque recordemos que está por encima de la arteria pulmonar. Y después de esa primera colateral surgen ramas que son la rama bronquio ventral superior o ventral superior solamente, que es esta de acá. También tenemos la rama apical, que está dirigida hacia el lóbulo apical, que es esta de acá. Y tenemos la rama lobular dorsal superior, que es esta última de acá, que también va dirigida hacia el lóbulo superior. Recordemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Todas estas ramas de la primera colateral derecha van hacia el lóbulo superior. Después tenemos las ramas colaterales, las ramas ventrales inferiores, perdón. Se van a dividir en ventrales y dorsales. Las ventrales son las que están del lado ventral del pulmón y las dorsales del lado dorsal, o sea, posterior y anteriormente en el pulmón. Las ramas ventrales inferiores son en número de 4 y no tienen un nombre específico, simplemente son primera, segunda, tercera y cuarta, ventral inferior. Aquí está la primera, que es esta rama gruesa. Esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Y también estas van dirigidas hacia el lóbulo inferior. Y la primera ventral, la primera ventral inferior va dirigida hacia el lóbulo medio. Y después tenemos las ramas dorsales, que también son el número de 4. Sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y tampoco tienen otro nombre aparte de esa. Simplemente van dirigidas hacia hacia el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y por último, se clasifican las del pulmón izquierdo, que están un poco, no están enredadas, solamente están un poco diferentes, al menos en el lóbulo superior, porque recordemos que el pulmón izquierdo no tiene un lóbulo medio, entonces solamente hay ramas para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. La primera que se describe es la primera colateral izquierda, que sería la primera hipoarterial de Avey, puesto que es la primera rama que está abajo de la arteria, pulmonar, que es esta que está señalada acá. Esta primera colateral de Avey, o primera colateral izquierda, está compuesta por el primer bronquio lobular ventral, que es esta rama de acá, y por el bronquio lobular ventral superior, que es esta rama de acá.
Esas dos ramas componen la primera colateral izquierda, que va a ir directamente, bueno, que después se va a ramificar hacia arriba, directamente hacia el lóbulo superior, teniendo pues como en el pulmón derecho, un bronquio apical, un dorsal superior, y todas van para el lóbulo superior. Y después hacia abajo tenemos, tal y como en el derecho, bronquios ventrales inferiores y bronquios dorsales inferiores, que esos van para el lóbulo inferior. Los lóbulos ventrales inferiores también son el número de 4. El primero, es el segundo, el tercero, y los lóbulos bronquiales dorsales igual son 4, y tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. No cuentan con algún otro nombre y simplemente se clasifican de esa manera. También en el pulmón tenemos otros bronquios que son, los bronquios son constantes, pero los lóbulos a los que van dirigidos son inconstantes. Se llaman bronquios anterointernos, y en él podemos describir perfectamente a uno, que es el infracardíaco o el bronquio infracardíaco. De hecho, aquí en la parte derecha también está. Es este de acá, chiquito, que pasa atrás del segundo bronquio lobular ventral. Este bronquio va directamente hacia el lóbulo cardíaco, que se puede dar en algunos casos, en algunas personas, pero que no es siempre constante. Y eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer y yo con gusto trato de responderles. ¿A mí me podrías volver a explicar el árbol bronquial izquierdo, por Sí, favor? sí, sí puedo. Espera. Ya está. Mira, el árbol bronquial izquierdo, lo que tiene de especial, a diferencia del derecho, es que el pulmón izquierdo solo se divide en dos lóbulos. Entonces solamente está el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el derecho recordamos que hay tres: el superior, el inferior y el medio. Entonces, la primera rama que se describe del árbol bronquial izquierdo es la primera colateral izquierda, que es esta rama gruesa. Parece que está compuesta por dos, porque así es. Se compone por la primera bronquial lobular ventral, que es esta rama de acá, y por la bronquio lobular ventral superior, que es esta rama de acá. Estas dos ramas componen la primera colateral izquierda. Después, una vez que está la primera colateral izquierda, la rama de arriba, la de la bronquio lobular ventral superior, va para el lóbulo superior, y es la única rama que va hacia arriba, que va hacia el lóbulo superior. Todas las demás ramas ya van hacia el lóbulo inferior. Como en el derecho, se dividen en ventrales y dorsales. Las ventrales son las que están en la parte ventral o anterior, las dorsales están en la parte dorsal o posterior. En este caso, las ventrales están de este lado de acá, o sea, en la parte anterior del pulmón, y las dorsales están en la parte de acá, en la parte dorsal del pulmón. Las ramas ventrales son tres: son el primer bronquio lobular ventral, después tenemos el segundo bronquio lobular ventral y el tercer bronquio lobular ventral. Las ramas dorsales son cuatro, que están acá. También se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta. No tienen un nombre específico. Lo que mencioné al final del lóbulo, bueno, de la rama infracardíaca, del bronquio infracardíaco, es porque en algunos casos, algunas personas pueden llegar a tener otro lóbulo aparte de los que tienen normalmente, que es el lóbulo cardíaco, pero este no es constante, entonces no está siempre. Por tal motivo, solamente te describen que la rama infracardíaca va hacia ese lóbulo. Esa rama sí es constante, pero el lóbulo no lo es, solamente la rama. No sé si te quedó claro o no. Sí, gracias.
¿Quién continúa? ¿Me oyen? Sí, sí se escucha. Se escucha. Sí. ¿Quién continúa? No sé, doctor. ¿A quién le toca, Mara, lo que sigue? Me toca a mí. Una disculpa, es que no podía activar el micrófono. Ah, ¿Alguien sabe cómo dejar de compartir? Arriba te Abajo sale Stop Sharing, algo así. un botón rojo, creo. Ah, ya lo vi. Gracias. Buenos días. El día de hoy les voy a presentar la segmentación pulmonar. Bueno, los pulmones están compuestos por una serie de formaciones anatómicas que están yuxtapuestas, llamadas zonas o segmentos pulmonares. Cada segmento es una unidad que cuenta con un pedículo broncopulmonar propio, o también conocido como pedículo segmentario. Estos segmentos están adosados unos a otros y separados únicamente por un tabique conjuntivo. La disposición de estas zonas es idéntica en ambos pulmones, pero cada una cuenta con características clínicas y radiológicas específicas que ayudan en diagnóstico de enfermedades. Bueno, estos segmentos son de dimensiones variables, generalmente de forma cónica, con base cortical, y el vértice es correspondiente hacia el ilio. Bueno, por el vértice penetra un bronquio segmentario con una arteria. Cada arteria se ramifica en forma dicotómica, acompañada de dos arterias, una segmentaria y una nutricia. Los planos intersegmentarios son de naturaleza conjuntivo-elástica y sobre la superficie caminan venas que recogen sangre de varios segmentos para formar plexos subculares. Por lo tanto, podemos concluir que a cada bronquio le corresponde un en lo que se... Bueno, aquí tenemos un diagrama general de los segmentos bronquiopulmonares. Podemos observar que el pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos, un superior, un medio y un inferior, mientras que el lóbulo izquierdo está compuesto por un lóbulo superior e inferior. De podemos mencionar que la división se divide en una parte superior llamada pulmen y una parte que se llama língula, que sería la parte inferior. Comenzando con el pulmón derecho, su pulmón superior está conformado por un segmento apical que ocupa la cápsula del pulmón derecho, la cápsula del pulmón que sobresale de la primera costilla, con una cara plana que corresponde al mediastino y correspondiente con el bronquio apical o el bronquio número 1. El segmento dorsal es el más pequeño de los 3 y corresponde al bronquio dorsal superior, mientras que el bronquio posterior o ventral
Es el más grande de todos y le corresponde el bronquio ventral superior. Bueno, también se puede observar generalmente un segmento dorsoaxilar que está incrustado entre los segmentos anteriores y que es común que en ese segmento haya padecimientos agudos, sobre todo en niños, como la neumonía infantil. En el lóbulo medio se encuentran dos segmentos, el segmento externo o lateral, que corresponde al bronquio número 4 y es de forma cuneiforme. Su porción más gruesa se encuentra en la cara anterolateral del pulmón. Y tenemos también un segmento interno o medial, que se encuentra en la cara anterior interna del pulmón, abarca su borde y es ventilado por el quinto bronquio. En el lóbulo inferior podemos encontrar 5 segmentos. El primero de ellos es el segmento apical inferior, que se encuentra en la parte superior del lóbulo inferior. Está ventilado por el sexto bronquio o el primer bronquio dorsal inferior. En este es común que haya procesos inflamatorios como los abscesos, que son causados por una disposición del bronquio en decúbito dorsal, ya que comunica directamente con el bronquio principal. Tenemos también al segmento basal interno, que ocupa la cara mediastínica desde la base del pulmón derecho. Es de forma cónica con base inferior y vértice iliar y está ventilado por el parabronquio interno o el bronquio número 7. El segmento basal anterior, que es visible en la cara anteroexterna y es ventilado por el bronquio ventrodorsal o el octavo. Tenemos también al segmento basal externo, que corresponde a la parte posterolateral del lóbulo y es ventilado por el bronquio laterobasal o el bronquio 9. El último es el segmento basal posterior, que está situado en la parte posterior del lóbulo inferior del pulmón y en la parte posterior de la cara mediastínica del lóbulo. Está ventilado por el bronquio basal posterior número 10. En el bronquio izquierdo, como en el pulmón izquierdo, como ya habíamos estado, se encuentra el lóbulo superior, que su parte superior se llama culmen y la subyacente es la língula. El culmen está formado por 3 porciones. Un segmento apical es idéntico al del pulmón derecho. El segmento dorsal ocupa de forma transversal la cara superior del lóbulo y está ventilado por la rama dorsal superior o el bronquio número 2. Y el segmento ventral se encuentra entre los segmentos anteriores y la língula. Además está ventilado por el bronquio ventral superior o el tercero. Y la língula la conforma 2 partes. El segmento superior es ventilado por el bronquio lingular superior o bronquio número 4 y el segmento inferior está limitado por la cisura oblicua ventilada o bronquio número 5. En el lóbulo inferior tenemos el segmento apical inferior con base posterior y es correspondiente a la cara posterior interna del pulmón. Además está ventilado por el sexto bronquio. El segmento basal interno, que es ventilado por el bronquio basal anterior o el octavo. El segmento basal externo, que ocupa la parte posterolateral del lóbulo inferior y es ventilado por el bronquio basal externo o el 9. Y finalmente tenemos al segmento basal posterior, que ocupa la parte posterior del lóbulo inferior. Además está ventilado por el bronquio basal posterior o el 10º bronquio.
Bueno, ahora vamos a pasar con la estructura, con la forma y la estructura de los bronquios intrapulmonares. Disculpe, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, Disculpe, doctor. No, doctores. Entonces, Sí. el segmento dorsoaxilar es más propenso a tener padecimientos agudos, pero ¿por qué? ¿Por la ubicación o por qué será? Miren, me falló el audio. Eh, yo estaba viendo aquí que estaban dando, pero no se oía nada. Hasta ahorita que te oí a ti. No sé si el doctor Martín sí tenga ahorita audio y conexión con ustedes. Dice que se le fue el internet. Ah, pues estamos igual acá y ahorita me acaba de regresar esto y y sí, mira, la propensión a las infecciones es de acuerdo por la localización que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los segmentos apicales de los pulmones son los segmentos que se ventilan menos, ¿verdad? Entonces, en cuestión de ventilación, el problema es ahí para los apicales y los sitios de predilección de la tuberculosis pulmonar es en los vértices de los pulmones, ¿verdad? Mientras que las infecciones neumónicas, cuerpos extraños, abscesos y eso están en los segmentos inferiores.
Y como dijeron, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 3 segmentos, el 1, 2 y 3, ¿verdad? En la porción superior, el medio tiene el 4 y el 5, el inferior tiene los segmentos 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Y el 6 es el apical, el segmento apical del inferior, y luego es como si fuera la manecilla del reloj, ¿verdad? Y después del apical, ¿verdad? Seguiría el interno, el anterior, el externo y el posterior, ¿verdad? Que serían el 6, 7, el 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? En la parte inferior del pulmón. Mientras que en el izquierdo, pues hay un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿verdad? El culmen y la língula. Y pero la posición es esa, ¿verdad? La posición determina, pues, el tipo de patología más frecuente, no exclusiva de ese lado, pero sí más frecuente, ¿verdad? Lo que preguntabas ahorita, las infecciones y los procesos son mayores, sí, de acuerdo con el sitio que ocupen, ¿verdad? Para su ventilación. Ok, bueno, pues Sí, a ver, entendido. Gracias, doctor. ándele, a ver, luego, ¿qué sigue? ¿Quién va a continuar? Yo con la estructura. Bueno, la forma y la estructura de los bronquios intrapulmonares. Las divisiones de los bronquios intrapulmonares son de forma cilíndrica, mientras que los extrapulmonares son un tanto aplanados. Esto es debido a que sus anillos cartilaginosos de los que forman parte están incompletos. Conforme las ramificaciones bronquiales se hacen más delgadas, los anillos son sustituidos por placas de forma circular e irregulares, pero no llegan hasta los bronquios intralobulares. Los bronquios están compuestos por una túnica fibrosa que se adelgaza a medida que el bronquio se ramifica, y la parte interna o mucosa está formada por un epitelio de pestañas vibrales. Los lobulillos pulmonares están constituidos, los pulmones están constituidos por agrupaciones de elementos primarios conocidos como lobulillos. Estos son pequeños sacos que se llenan de aire en los movimientos de la respiración, y sus paredes están envueltas de redes capilares donde se realiza la hematosis. El volumen de cada lobulillo es de aproximadamente 1 centímetro cúbico, y las formas que llegan a tener son muy variables. Se pueden clasificar a su vez en periféricos y centrales. Los periféricos son de forma poligonal con base en la superficie pulmonar y en las fisuras interlobulares, mientras que los centrales son de forma variable, ya que todos están unidos, están pegados unos con otros. Y bueno, su constitución de los lobulillos, al hacer un corte por el eje, se observa un bronquio supralobulillar que penetra y pasa a llamarse bronquio intralobulillar. Cada lobulillo contiene unos bronquiolos acinosos, pero siendo los acinos unas pequeñas masas de 1 o 2 milímetros de ancho que se encuentran suspendidas en cada bronquiolo. Presentan también un ensanchamiento conocido como vestíbulo, de donde parten conductos alveolares que terminan en los infundíbulos. Estos conductos alveolares y los infundíbulos presentan abolladuras en su superficie externa, formando depresiones en el interior. Entonces, estas cavidades son los alvéolos. Bueno, el alvéolo está compuesto por una red delgada que por fuera presenta una red capilar y por dentro un epitelio respiratorio.
Bueno, los vasos ciliares del pulmón, principalmente son las arterias y venas pulmonares, que se pueden dividir de acuerdo a su función en vasos de hematosis y vasos. Las arterias pulmonares son ramas de bifurcación de la arteria pulmonar, cruzan al tronco bronquial por delante para luego situarse detrás de él. Cada arteria se ramifica de acuerdo a las ramificaciones de los bronquios, haciendo que el árbol arterial coincida con el árbol bronquial. En el lobulillo, la rama arterial penetra con el bronquio y se dividen en colaterales y terminales, formando una red capilar en los alvéolos. Las venas pulmonares se originan en una red capilar del lobulillo y pasan a los espacios interlobuliares con el nombre de venas interlobuliares. Van formando troncos que se dirigen hacia el ilio. Las últimas venas son las broncopulmonares del Lefort. Los vasos nutricios son arterias y venas bronquiales. Las arterias pueden ser 2 o 3, una para cada pulmón, pero si existe la tercera, entonces 2 serán para el pulmón izquierdo. Estas arterias nacen de la aorta torácica y alcanzan la cara posterior de los bronquios. Sus ramas principales emiten otras ramas para las divisiones de la arteria y la vena pulmonar, ganglios linfáticos y las pleuras. Y por último tenemos a las venas bronquiales, que siguen el mismo trayecto de las arterias y en sus últimas divisiones son tributarias de las venas broncopulmonares del Lefort. ¿Alguna duda? Mara, ¿alguna duda? No, Diego, Pame Chaires, Seret, Leslie, Melanie. No, doctor, todo bien. Doctor. Bueno, entonces seguimos con qué. Bueno, no sé si el doctor les quiera decir algo. No, pues casi no puedo, no los oigo, o los oigo muy entrecortados. Hasta ahorita estoy oyendo tantito, pero sí pues ya nomás estaba yo siguiendo las imágenes que estaban poniendo, pero no, ya no vi nada. ¿Qué se vería ahorita, Martín? No, pero ya se acabó la clase. Hoy nada más dura 1 hora. Sí. Bueno, oye, Melanie, Mande, doctor. a ver si me puedes pasar tú por teléfono el horario que tienen ustedes para ahorita conmigo ahora, porque lo perdí, y ya no lo encuentro, y sí, Martín me lo pasa, pero ya no le quiero cargar tanto, así es que sí. Melanie, por favor, a ver si me puedes poner en un mensaje el horario de tu grupo, por favor. Y oye, Martín, Sí, doctor. lo que quería era, para ellos, nada más, decirles lo que es el enfisema pulmonar, pero ya por otro lado, otro momento, enfisema pulmonar y lo que es la EPOC, ¿verdad? Para que, a ver si
por lo menos esas dos cosas que son tan frecuentes se logran entender, ¿verdad? Sería para tal vez Para unos 5 mañana. para mañana, sí. Entonces, ¿sí tienes por ahí mi teléfono, Melanie? No, doctor. ¿No? Uy, yo tampoco. A ver si Ahorita se los paso, doctor, para que lo tengan ahí a la mano todos. ok, y eso, y sí, ya te digo, yo estoy hecho bolas con los horarios. En el otro grupo le pedí a Diego y me dieron entre todos los horarios, y a ver también entre ustedes, para que yo tenga una cartulina que diga el horario de cada uno. ¿Ok? Por favor. Bueno, ahorita te hablo, Martín. Claro que sí, doctor. Dale. Entonces seguimos con pleuras, ¿no? Mañana. Sí, Pues toca sí. pleura. Exacto. Bueno. Entonces Paulina seguimos es con la pleura. apuesta para las pleuras. Mm. A mí me tocan no varios.